La idea de armar este taller, de paso les cuento a ustedes también, tuvo que ver con las publicaciones que estamos haciendo en la página del CELSID, que empezaron en el mes de julio o agosto. Hicimos un acuerdo con el CELSID para crear una colección de teatro para público infantil y juvenil. El CELSID, ustedes saben, tiene mucha obra publicada, pero para adultos, y algunas mezcladas para el género que nosotros trabajamos, pero esto ya se puede encontrar específicamente textos y bajarlos para niños y para niñas y jóvenes. Entonces, la idea es dar un puntapié inicial en este festival de pirologías para hacer un encuentro una vez por mes, realmente, esa sería nuestra intención, de juntar autores que tengan obras publicadas en el CELSID para compartir de país a país la mirada sobre la dramaturgia, ¿no? Entonces elegimos 3 obras de autores muy consagrados, todos ellos, como son Micaela Gramajo, Daniela Arroyo de México, Clayton Echeveste que me estoy tildada con el apellido, de Brasil, y Héctor Presa de Argentina. Y vamos a hablar sobre la dramaturgia en general y sobre cada una de las obras que ellos tienen publicada en esta colección, de la cual además vamos a hacer una lectura de una escena, como para que ustedes tengan una muy mínima idea del clima, del tema, de los personajes y demás. Paso a presentarlos. Daniela, déjenme leer un poco, es egresada de la UNAM en México y también estudió teatro en la Desmond Jones School of Physical Theatre. Me mataste con el título. En Londres. Y esto me llamó la atención de todos los currículos, porque Daniela es creadora, codirectora y actriz de la compañía Proyecto Perla, que está enfocada en el teatro para niños y jóvenes. Digo que me llamó la atención porque todos los participantes tienen esa característica, son actores, directores y dramaturgos, docentes, o sea, es como que en todos nuestros países se amplía este rango, ¿no? Todos hacemos todo. O sea, no tenemos especificidades como imbuirse en el teatro para niños. Bueno, las obras de Daniela se presentaron en muchísimos países: México, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera. Así que está visto que ha viajado muchísimo con la obra. Y Micaela Gramajo, que es una cosita, Marinés. Cuando te corres mucho del centro de la compu, se me va la voz, sí. Entonces, problema en mi compu. Ok, gracias. Y Micaela, perdón, saltó un antivirus en el medio de mi pantalla. ¿Cómo puede ser eso? Tengo que sacarlo. Sí, no quiero el antivirus ahora, ¿por qué estás ahí? Un anticovirus. También es actriz, directora y dramaturga, también cursó la licenciatura en la UNAM. Ella pertenece o trabaja en 2 grupos, 2 colectivos: el Teatro Bola de Carne, que trabaja en proyectos de investigación, si no entendí mal, y también en el Proyecto Perla, específicamente dedicado a niños y adolescentes. Y bueno, por supuesto recibió un montón de apoyos del FONCA, que es el Fondo, ¿no?, para las Artes de México, y ha también viajado un montón con sus obras, y ya nos hemos conocido acá también más de una vez, creo yo. Clayton es brasilero y nació en el límite entre Uruguay y Brasil, lo cual le permite hablar un fluido castellano que agradecemos.
Y también es egresado de Artes Escénicas de la Universidad de Río Grande do Sul y de Letras, de portugués e inglés. Y trabaja en un proyecto que se llama, en un grupo que se llama Pandorga, también dedicado a la infancia y a la juventud, y participó en una cantidad de proyectos internacionales vinculados a la dramaturgia, como el New Visions, New Voices del Instituto Kennedy, o la red de dramaturgos de ACITEG, y actualmente es además el presidente de ACITEG Brasil. Después, si ustedes quieren agregar algo a esta parte que siempre es difícil de hacer, de leer los currículums. Expresa no tiene currículum. Está acá, no sabemos por qué. No, Héctor Presa es el director de La Galera Escantada, un grupo tradicional y muy antiguo, puedo decir, de Argentina. Es también actor, director, dramaturgo, docente, tiene innumerable cantidad de obras e innumerable cantidad de premios, y también sus obras han recorrido festivales de distintos países, además, por supuesto, de darse en la ciudad de Buenos Aires específicamente y en todo el país. Bien, estos son nuestros invitados. La primera pregunta que tengo para ustedes, que me gustaría hacerles, es que nos cuenten de qué se tratan las obras que vamos a leer, las escenas ahora. Daniela y Micaela son las autoras de Cosas Pequeñas Extraordinarias, y bueno, a ver, ¿alguna de ustedes podría contarnos un poco cuál es la temática, tanto como para poner en tema, valga la redundancia, antes de la lectura? Bueno, ahí podemos contar juntas, ahí, a que no se haga cortocircuito con los micrófonos. Bueno, estamos muy felices de compartir acá con ustedes, con gente tan querida y admirada, y siempre es, creo que muy importante tejer redes de todo tipo, ¿no? Dentro del pensamiento, del trabajo que se hace para la infancia y para la juventud, y pues nada, es una alegría para nosotras estar acá hoy con ustedes compartiendo. Aparte me parece como muy simbólico quiénes estamos acá y de qué países, porque bueno, les contaré muy velozmente que yo soy Argenmex y Daniela es Brasimex, no sé cómo se diga, no sé si tiene un adjetivo. Creo que no lo tiene tan claro como el Argenmex. Entonces, pues nuestras familias ambas fueron exiliadas a México, y nosotras trabajamos juntas hace un montón, pero teníamos como la necesidad y el deseo de poder tocar el tema de nuestros exilios, de los exilios de nuestras familias, y lo que nos tocó a nosotras, digamos, por rebote, de ese crecer en el exilio, extrañando abuelas y familia, comidas, costumbres, lenguaje, ¿no? En el caso de Dai, el idioma, y teníamos muchas ganas de hablar sobre esto, y claro, en un momento donde además, pues, la migración forzada es un fenómeno mundial, y eso, teníamos ganas de cruzar, digamos, con nuestras biografías, poder abrazar a tantas niñas migrantes que están llegando a México, cruzando por México, en fin. Entonces, nuestra pieza sobre todo trata el tema del exilio, también el de la desaparición forzada, y todo desde la mirada de una niña de 8 años, ¿no? Como el tema de la desaparición forzada, cuando nosotros empezamos a escribir esta obra, que nos tardamos un montón de tiempo en hacerlo, justo fue la época de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. Entonces, como que el tema de la desaparición, además que es un tema que obviamente viene de la época del exilio de nuestras familias, pues también estaba muy presente en ese momento en México. Y otro tema que por ahí tocamos también es como la violencia hacia los periodistas y reporteros, que pues México es uno de los países donde hay más, es más peligroso ser reportero, ¿no? Que entonces un poco también tocamos esos temas por el pasado y también por el presente que se estaba y tristemente se sigue viviendo en México. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente hubiera sido ideal poder hacer esto y ver la escena, pero la tecnología no nos estaría permitiendo ver las escenas compartiendo pantalla. Vamos a tener que entrar a YouTube. Así que hablaremos de las tres y después entramos y las vemos las tres al hilo.
Clayton, que es el autor de la obra El niño que jugaba a ser. Contanos, a ver de qué se trata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes acá. Y bueno, ya les pido disculpas por mi portuñol, no es un castellano, es un portuñol de la frontera. Bueno, espero que me comprendan. Bueno, la obra El niño que jugaba a ser, o en portugués, Un menino que brincaba de ser, en realidad es una obra original de literatura de la escritora de Río de Janeiro, Georgina Martins, que la escribió el 2000. Hice yo la adaptación años después, pero cuando conocí esa obra, el 2001, me encantó por su temática, que es la temática de la diversidad sexual, de los prejuicios contra la comunidad LGBT. Y bueno, tuve una identificación muy fuerte desde entonces y empecé desde el 2001, cuando conocí la obra. Aún vivía en Porto Alegre, donde terminaba mi graduación en la universidad, y poco después me fui a Río. Y entonces seguí intentando por todas las maneras hacer esa adaptación, hasta un punto en que me di cuenta que si yo quería hacer esa obra, yo tendría que hacer esa adaptación. No pedir a alguien, no buscar a alguien que la hiciera, sino yo misma la hiciera. Porque en realidad, como tú dijiste, yo no soy un dramaturgo, yo soy un actor que se volvió también a la dirección y también a la dramaturgia. Entonces estoy como que entre roles ahí en el teatro. Y bueno, entonces hice esa adaptación, la estrenamos el 2007 con mi compañía, La Pandorga, en Río de Janeiro. Y fue una producción que nos trajo mucho trabajo. Trabajamos en ella como creo que por 2 años, pero el trabajo de la adaptación tomó más tiempo hasta el estreno. Y bueno, la obra ¿de qué trata? Trata de este niño, Dudu, Eduardo, que sufre con el bullying en la escuela. Es un niño que tiene 7 para 8 años y sufre con el bullying homofóbico de sus compañeros y de la ausencia de empatía o de apoyo emocional y pedagógico de la escuela, y aún sufre también con la incomprensión de su familia, de su papá, de su abuelo, de su abuela paterna. Entonces hay todo un lío en ese espacio escolar y familiar para el niño, hasta que hay un encuentro que el niño tiene con la posibilidad de imaginar el futuro, imaginar otras identidades, imaginar otras posibilidades de existir a través del teatro. Entonces, al mismo tiempo, la obra es un homenaje, un honor a la función del teatro como un espacio de existir, de posibilidades de existir. Entonces, me encanta muchísimo por eso, y seguimos presentándola en Brasil. Yo la dirigí, y el 2018, a invitación de la Casa de la Literatura Peruana en Lima, la traducimos, la tradujeron a Cristian Giovanni Ponce Alves y Luciana Montemeso, aquí de Rio Grande do Sul, Brasil, y la presentamos allá con el elenco, con el reparto original de Brasil, que, bueno, decidió que, bueno, vamos a hacerla, no somos hispanohablantes, pero vamos a memorizar el texto, y la hicimos de una manera muy hermosa, y la escena que van a ver hoy día es con el reparto original de Brasil, con actores brasileños. Bien, me encanta. Y tenemos, gracias Clayton, nos queda Héctor, que es el autor de La arena y el agua, así que Héctor, nos podrás contar un poco de qué se trata y de dónde viene la obra. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar hoy charlando con ustedes. La arena y el agua es un espectáculo que habla sobre el miedo a lo nuevo.
la historia surge de dos personas que viven de un lado de una pared y dos que viven del otro lado de la pared, sin ninguno tener conciencia ni noción de la presencia de los vecinos. Aparentemente las vidas que llevan de un lado y del otro son tranquilas, normales, pero no tienen por qué preocuparse, están en su mundo muy bien, hasta que por un hecho fortuito se enteran que alguien vive del otro lado de la pared. Entonces, a partir de las características de cada uno de ellos, empiezan a tratar este tema. ¿Cómo trato el tema de lo nuevo? ¿Cómo trato el tema de lo que no, de lo que me sorprende, de lo que es inesperado, de lo que no es habitual? Cada uno de estos 4 personajes empezará a ver si le interesa descubrir lo que hay del otro lado o no descubrirlo, si le da miedo o no le da miedo, si sus ganas son más importantes que su aprehensión. Y cada uno de estos personajes empezará a tejer su historia y a ver cómo vincularse con cosas con las cuales hasta este momento no tuvo en cuenta, no tuvo presente. Este es un poco el nudo general en el que cuenta La arena y el agua. Bien, gracias Héctor. Bueno, ahora viene la parte difícil, que es que yo voy a pegar en el chat el link de YouTube. Ustedes van a silenciar sus micrófonos para que no se nos crucen los sonidos, entrar al link y después volvemos acá. El niño que jugaba a ser. Escena 11. Pepe como Dudu, Tiago como padre, Tati como madre. Ay, Tiago, ya besaste a Tati, ahora la abrazas. Solo falta que se casen. Lo bromista. ¿Y qué tal, Tiago? ¿Estás listo para hacer el papel del padre? Ay, por supuesto que no, Pepe. Entonces voy a empezar acá. Pepe busca una muñeca en el perchero. Como su personaje Dudu, narra su historia a su muñeca Coraline. El niño estaba jugando al errarse una vez con los amigos y de pronto su padre apareció, Coraline. Él no estaba vestido de bruja, estaba siendo un superhéroe. Pero el padre peleó mucho con el niño, incluso lo golpeó, porque a él no le gusta que su hijo jugara con esas cosas. Remeda al padre. Eso no es juego de niños. Sigue su narración. El niño llora mucho porque su padre le puso de castigo. ¿Tú no llorarías también, Coraline? Yo sí lloraría. Él no podía ver televisión y tampoco salir a jugar con sus amigos. El padre se ponía tan enfadado, pero tan enfadado, que hasta la madre del niño le tenía miedo al marido. ¿Será que él le pega a ella también, Coraline? Distraído, no se percata que su padre entra. Jugando con muñeca, Dudu. ¿Pero qué está pasando? ¿Por acaso eres burguesita? Anda a buscar un juguete de niño. No es mi muñeca, papá. Yo no pregunté de quién era. Te dije que largues esa muñeca. Yo encontré la muñeca en la calle. Oh, no te voy a hablar 2 veces, Dudu. La madre entra. ¿Pero qué sucede aquí? Como si no bastaran las fantasías, ahora Dudu juega con muñecas. Eso no me puede estar sucediendo. Querido, creo que es mejor que charlemos. Yo no te dije que arruinabas a ese niño con tus cuidados. ¿Estás viendo lo que sucede ahora? Dudu, querido, anda a jugar con Mariana. A esas horas ella ya debe haber vuelto de la casa de sus abuelos.
Dudu tira la muñeca en el suelo y sale. El psicólogo dijo que es mejor no prohibir. ¿Qué cosa es esa de psicólogo? Por motivos de esos juegos de Dudu, lo llevé a un psicólogo. ¿A cuál psicólogo lo llevaste? Lo llevé a uno que mi mamá me recomendó. Él es muy bueno. Tu madre recomendó. ¿Y él pasó alguna pastilla o tratamiento para nuestro hijo? Por supuesto que no. Dudu no está enfermo. Todo lo contrario. Él dijo que sus juguetes son normales en su edad. No, normales. ¿Cómo? Pero ¿cómo normales? Ya tuve 7 años y nunca jugué con muñecas. Tampoco llevaba ropas de mujer. Mi padre no nos dejaba acercarnos a las muñecas de mi hermana. El padre agarra la muñeca del suelo. Distraído, le hace un cariño en el pelo. Se percata que la madre lo mira y le lanza la muñeca a la madre. Pero entonces, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Dudu está necesitando llevar una paliza para aprender a comportarse como hombre. No, a los niños no se pegan, se educan. Si no le protegieras tanto, eso no estaría sucediendo. Pero ya sé qué voy a hacer. Voy a alistarlo en la escuela de fútbol del club. Él necesita practicar un ejercicio físico. Y por lo menos le preguntaste si quiere. No, eso no es el tipo de cosa que se pregunta. A todo niño le tiene que gustar el fútbol. Él necesita de juguetes de varones. Esas cosas de juguetitos, de fantasía, solo podían dar en eso mismo. Basta de esas cosas. Habla alto para Dudu fuera de escena. La madre sale. Mira, Dudu, nosotros vamos a salir ahora. Revuelve el perchero. ¿Dónde está aquel uniforme del club que yo le di y él nunca usó? Y también le voy a comprar una pelota de fútbol. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. ¿Sabes? Creo incluso que Dudu necesita nuevas amistades. Creo incluso que deberíamos cambiarlo de escuela. Este es el nuevo cuarto de Emma. Él es un gato. Vive en muchas casas y conoce a casi todos los habitantes del barrio. Ya se gastó 4 de sus 7 vidas. Este gato entró al cuarto de Emma por la ventana. Sanu. Por cierto, este gato habla. Sanu. Ay. Hola. Hola. Habla varios idiomas. Hola. Soy Emma. ¿Tú cómo te llamas? Gato. Sí, ya vi que eres un gato. ¿Pero cómo te llamas? Gato. Sí. Puedo ver perfectamente que eres un gato. ¿Pero cómo te llamas? Gato. Qué raro. ¿Por qué? Qué raro. Persona. No me digas persona. Soy Emma. ¿Por qué no? Eres una persona. ¿O no? Yo soy un gato. No me molesta que me digan gato. Sí, pero en el mundo hay muchas personas. Y también hay muchos gatos. Pues por eso las personas tienen un nombre. No se llaman personas. Los gatos igual. A ver, si tú te vas y yo grito, ¡gato, ven! Van a escuchar todos los gatos de la cuadra y van a venir. ¿Y qué hago yo con tantos gatos aquí? Y si yo me voy y tú quieres llamarme, gritarías, ¡persona, ven! Y vendrían todas las personas. Todas. Todas las personas y todos los gatos. Por eso todas las personas y todos los gatos tienen un nombre. Cada gato es diferente. Tú no eres cualquier gato y yo no soy cualquier persona. Si, por ejemplo, un día yo me pierdo, como se perdió mi tío, mis papás me buscarían gritando mi nombre, Emma. Por eso es tan importante tener un nombre, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo te llamas? Gato. Ay, olvídalo. ¿Qué es esto? Deja eso. ¿Qué es? Es mi colección de letras.
Ah, ¿te gustan las letras? No todas. Aquí hay muchas letras. Esas letras están muy raras. No entiendo nada. Ella es la abuela de Emma. Es muy friolenta. Emma es su única nieta y siempre pasaban las tardes juntas. Les gustaba hacer pasteles y galletas, organizar el museo de las cosas pequeñas y extraordinarias y dar paseos por la plaza. Claro, cuando no estaba lloviendo. Ahora que Emma está tan lejos, a la abuela le gusta escribirle cartas. ¡Carta de la abuela! Te he extrañado mucho. ¿Cómo estás? Yo tengo mucha curiosidad de saber cómo es tu nuevo lugar. ¿Qué se ve desde tu ventana? Aquí sigue todo muy gris y no ha parado de llover. Tu museo de las cosas pequeñas y extraordinarias está sano y salvo en mi casa. ¿No has pensado en abrir un museo allá? Cuéntame qué cosas vas encontrando. ¿Ya hiciste nuevos amigos? Te quiero mucho. Tu abuela. ¿Qué es eso del Museo de las Cosas Secretas y Exorbitantes? MCPE, gato. MCPE. Museo de las Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Empecé con este proyecto con mi abuela a los 5 años. Voy guardando y catalogando cosas pequeñas y extraordinarias que voy encontrando. Y tengo una bitácora con las fichas de registro de cada uno de los objetos. Por ejemplo, tengo un botón que encontré en el arenero de mi escuela. Una piedrita que me regaló mi tío. La encontró en un viaje que hizo a la montaña. Él es fotógrafo y le encanta viajar. Me dijo que pronto me va a llevar a conocer el mar. También tengo un pedazo de la piñata del cumpleaños número 7 de mi mejor amiga Nina. Un abecedario que donó al museo mi amigo Ciro y también una cosa de Teo. Ah, ¿qué cosa? Su primer moco. Sí. No pude traer mi museo. Mis papás me dijeron que es muy grande y pesado, y que teníamos que viajar solo con lo esencial. Mi museo era esencial. ¿Qué haces, gato? Por cierto, este gato también escribe. MCPE 2. Persona. Museo de las Cosas Pequeñas y Extraordinarias 2. No, gato. No voy a hacer un nuevo museo. Mi museo se quedó en casa de mi abuela. Pero aquí también hay muchas cosas pequeñas y extraordinarias. Lo dudo. ¿Cómo sabes? Si ni siquiera has leído. ¿Has salido? No podemos salir si no tenemos mapa. Pero hagamos uno, persona. No quiero salir. Ah, un ratito, persona, vamos. Deja tu abrigo, que afuera hace mucho calor. Nunca me quito mi abrigo. Aquí guardo todo mi equipo de investigadora. Tiene 22 bolsillos. A ver. ¿Qué haces, gato? Yo puedo ser tu asistente. No, eso es mío, gato, dámelo. ¿A dónde vas? Hola, Lulo. Hola, Lili. Me encanta que haya alguien del otro lado de la pared. A mí también. Quiero que me cuentes todo. Quiero que me cuentes cómo es todo por allá, cómo son ustedes, cuánta gente hay de ese lado, cómo viven, a qué juegan. No puedo hablar con vos. En cualquier momento va a venir Lola y a ella no le gusta que hable con vos. ¿Cómo sos? ¿Cómo soy? No, sería mucho más fácil si me vieras. Tenemos que hacer un agujero en la pared. No, Lola no va a querer. ¿Por qué? Y porque ella dice que ustedes quieren robar nuestras cosas. Es muy desconfiada tu amiga, ¿no? Muy. No te preocupes, ya la vamos a convencer. ¿Sabes una cosa, Lulo? Yo nunca vi a nadie que viva del otro lado de la pared. Precisamente por eso es que tenemos que hacer un agujero. ¡Mi abuela! ¿Tu abuela hace agujeros en la pared?
Mi abuela me contó que antes existía una puerta. ¿Dónde? Y en la pared, pero nunca me dijo bien dónde. ¡Una puerta! Sí, y también me contó que antes la gente pasaba de un lado al otro. ¡Claro! Así fue como ella conoció a mi abuelo. ¡Una puerta! ¡Qué bueno! Pero no puede haber desaparecido. ¿Dónde estará? No sé, la que debe saberlo es Lola, ¿eh? Ella nota todo lo que pasa. Pregúntale, si vos averiguás dónde está la puerta, yo me encargo de abrirla. No, yo le voy a preguntar, pero no creo que quiera decirme nada, ¿eh? ¿Dónde anota todo? Ah, en sus hojitas de colores. Ah, entonces averigualo, Lili, vos podés averiguarlo. No, Lulo, me parece que ahí viene Lola, me tengo que ir. Está bien, por favor, Lili, averigua dónde está la puerta, así podemos vernos. Lo voy a averiguar, pero está viniendo Lola, me voy. Espera. ¿Qué? Esto es para vos. Gracias. De nada. Es preciosa. Lulo. ¿Qué? Espera. Para vos. Está buenísimo. Sí, está buenísimo, pero ahora sí me tengo que ir porque va a venir Lola, ¿eh? Chau, Lili. Chao, Lulo. Bueno, gracias a todos, la verdad que las 3 obras son maravillosas y dan ganas de seguir escuchando. Vamos a charlar con los autores ahora, pero les quería decir que si quieren hacerle alguna pregunta, tanto como para no ir interrumpiendo, la anoten en el chat y la leemos de ahí, y hagamos una cosa abierta, digamos, porque bueno, la idea es que sea comunicacional e informal. Mi pregunta es, primera pregunta para cualquiera de los tres o para los tres, ¿cómo recibió el público infantil y cómo recibió o recibe el público adulto estos textos? Si notan alguna diferencia entre la recepción de unos, de otros, si les pasó algo que no esperaban que les pasara. El que quiera. A nosotras, como que Mica y yo, nos gusta mucho pensar y creo que se aterrizó mucho ese pensamiento en este texto que escribimos, en escribir textos y hacer puestas en escena que son dedicadas a las familias, no necesariamente nada más a los niños y a las niñas, sino pensar en un enfoque donde pues las mamás, los papás, los abuelos, las abuelas, las hermanas, las tías, pues también se sientan identificados, ¿no? Que tenga como muchas capas de lectura. Por eso esta puesta en escena, como que obviamente tenía pues, un montón de capas de lectura y de reacciones para niñas y niños, ¿no? Los adultos en general, sobre todo adultos que hayan tenido experiencias de exilio o experiencias cercanas de algún familiar desaparecido, pues reaccionaban como en un universo muy conmovido y muy triste y muy reflejado con la historia de Emma, este personaje. Y las niñas y los niños pues se identificaban mucho con la relación que había entre Emma y el gato, como que era algo que les divertía mucho y que fue muy entrañable durante todas las funciones, las reacciones de los niños de esta relación. Y también este hobby que tiene Emma de hacer el Museo de las Cosas Pequeñas y Extraordinarias, pues las niñas y los niños al final de la obra querían hacer su museo. Tuvimos muchísimas
fotos que nos enviaban niñas y niños de los museos que habían hecho en sus casas. Entonces, pues cada familia y cada elemento de la familia se llevaba una experiencia distinta. Tuvimos una experiencia muy linda acá en México de trabajar con ¿cómo se llama? ¿De la ONU? Ajá, con ACNUR, exacto. Con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, justo cuando empezaron a venir las caravanas de refugiados de Centroamérica, con ACNUR nos contactó porque una de las personas fue a ver la obra. Entonces hicimos muchas funciones en lugares donde había migración muy fuerte de centroamericanos. Entonces, como que esa experiencia, hubo funciones tanto para los migrantes como para lo que le interesaba mucho a la ACNUR y que nosotros fuimos como entendiendo la importancia, le interesaba muchísimo que también las personas que recibían migrantes entendieran lo difícil que es migrar, no solo de la visión del que migra, sino de la visión del que recibe a la migración. Entonces, pues esta experiencia fue muy linda también, como de las niñas y niños que decían, claro, yo tengo un amigo en la escuela hondureño que come popusas o pupú, ¿no? Como esta experiencia de la migración que hay ahora en México muy, muy activa. Entonces, bueno, pues un poco esa fue mi sensación de la reacción, tanto de los adultos como de las niñas y niños. No sé qué quieras tú agregar, Mica. No, está buenísimo. Para no repetir, si no solo voy a repetir. Escribe Cristian algo que tiene que ver con lo que estás diciendo, de que dice, me sorprendió mucho cómo se resignifican las obras, sobre todo las dos últimas en este contexto pandémico, ¿no? Y es un poco lo que vos hablabas, ¿no? Como las diferentes lecturas, cuando la obra va a profundos, no hay una sola lectura, hay muchas, y se resignifican claramente a distintas realidades, ¿no? Clayton, ¿y tu experiencia? Bueno, es muy emocionante ver a la secuencia de las obras así leídas. Gracias. Tenemos algo parecido a la experiencia de Daniela y Micaela, que es un trabajo que está dedicado a la familia, a todas las audiencias. Y cuando empezamos, esa es en realidad la primera apuesta que hicimos con mi compañía, La Pandorga, y nos sorprendió porque cuando elegimos hacer esa adaptación, nos decía la gente que era gente de teatro o, bueno, que ya tenía bastante experiencia en ese tipo de público, nos decía que ese no sería un tema fácil de ser abordado en el teatro para niños y jóvenes, que podría haber una forma de rejeição, de reyección, no sé, bueno, a la obra por ese tema de la diversidad, por tratar de un tema que es difícil para muchísimas familias y sigue siendo difícil hoy día. Pero nos sorprendió muchísimo que, bueno, la haríamos de todas maneras porque era un tema y una forma que encontramos de tratarlo que nos parecía muy comunicativo. Y sí, ha sido bastante exitosa con niños y con adultos, con los pequeños, con sus papás, con sus docentes y todos sus educadores. Y creo también que hay niveles de percepción, de fruición de la obra, porque como, por cierto, han percibido, no lo comenté antes, pero hay esa estructura en que hay la obra dentro de la obra, el metateatro, ¿no? Que son tres niños, 2 niños y una niña que están preparando una obra en su colegio, y en esa obra interpretan ellos mismos a 15 personajes, creo. Interpretan a hombres y a mujeres, y bueno, ya todo lo que hay. Y hay ese cambio de vestuario todo el tiempo. Hay solo un perchero, que es la única parte una única pieza del escenario que está lleno de cosas. Y bueno, al final es muy, muy encantador porque a los niños les encanta explotar eso también, de ir ahí y buscar y experimentar también. Entonces es una identificación muy fuerte por el jugar a ser. Que identifican con ese juego que los actores que están súper familiarizados entre sí, con el juego en escena,
que transmite a los niños ese gusto, ese placer por jugar, por cambiar de personajes y hacer bromas entre ellos, y hay muchísimas cosas que han agregado los actores. Entonces hay algo muy vivencial, muy fuerte, muy empático que traen estos actores, y también los actores que han trabajado con nosotros por la trayectoria de la obra, que tiene ahora 14 años, y seguimos presentándola, y hicimos cambios, sí, de reparto, pero siempre con esa estructura. Y de los papás y las mamás, nos sorprendió también, porque imaginábamos que podríamos tener alguna reacción más fuerte, una negación, o no, eso no sirve para mis niños o para mis estudiantes, pero todo al revés. Tuvimos mucha aceptación, y creo que tal vez tal vez una vez una mamá quitó a su niño dos niños, creo, del teatro. Fue como 2 años, hace 2 años en Río, diciendo que no sabía que la obra trataba de esto. Y exactamente no era una escena en que se trataba exactamente de la diversidad o de la cuestión de género, sino un momento en que hay mucha improvisación de los actores, y una de las, nuestra actriz Tatiana es una maestra en improvisación, y ella trae muchos elementos de las cuestiones políticas actuales, de las cuestiones identitarias, las cuestiones políticas, sociales, que están en los periódicos en el día de la presentación. Es una cosa bastante dinámica y viva. Y entonces creo que por alguno de estos temas esa madre decidió, bueno, eso no sirve para mí, mi hijo o mi hija, y lo quitó del teatro. Pero por todo ha sido súper bien recibida. Y Héctor, ¿qué nos...? A ver, a mí una de las cosas que más me llama la atención es cuando logramos ese extraño efecto de producir un espectáculo con una intención, y que la intención los espectadores la abran y la lleven a terrenos particulares y personales de cada uno. ¿Vieron? Como tocar un tema determinado, pero que el tema tenga, a partir de la profundidad con la cual se toca, pueda ser abarcativo de otras temáticas parecidas que tocan con esto. Como yo les contaba, La arena y el agua es esto que les decía. Ellos dos viven de un lado, dos del otro, no se conocen, empiezan a relacionarse. Y lo que pasa, o lo que ha sucedido, es que los chicos reaccionan de acuerdo a las edades. O sea, en un momento dado encuentran una puerta en esa pared imaginaria, y si son más chiquitos, le tienen miedo y piden que no la abras y no pases. Y si son más grandes, se quedan callados, expectantes del momento en que se atraviesa y que uno va hacia el otro lado y descubre lo que hay del otro lado. Pero lo interesante, además de lo que le pasa a los chicos, fue lo que le pasó a los grandes. Por ejemplo, una escuela nos citó para hacer una función con el equipo docente, solamente, porque tenían que cambiar dinámicas de enseñanza en la escuela. Querían aplicar nuevas reglas, nuevas formas de transmitirle a los chicos las cosas, y notaban que los docentes estaban muy reacios a cambiar, muy reacios a descubrir nuevas formas de transmitir lo mismo. Hicimos la obra y después estuvimos charlando sobre la obra con los docentes, y eso les sirvió como disparador para lo nuevo. Y en otros momentos nos encontramos, la obra tiene 10 años más o menos, o sí, 9, 10 años, nos encontramos con que en una escuela nos planteaban que era muy importante este miedo a lo nuevo, también en función de descubrir su identidad sexual. Cosa que en ninguno de los dos casos fue una intención original. Pero el tratamiento, la profundidad del tratamiento, el compromiso con el tema, hace que cada uno desde su lugar y desde su realidad pueda ver y encontrar en esa obra
otros mensajes, otras cosas. Por eso, como decías recién, Clayton, seguramente esa mamá encontró una temática que le resultó un poquito incómoda y no tuvo ganas de explicarla. O no tuvo ganas de profundizar sobre eso. Le resultó mucho más fácil agarrar a los niños y llevárselos de la platea que tomarse el trabajo, porque siempre es un trabajo, de hablar sobre esto, de explicar esto, de ver de qué se trata. Muchas veces servimos como disparadores de temas. Yo digo que el teatro para chicos es un acompañante artístico de la educación del chico, va paralelo al costado, y muchas veces las temáticas que se ven arriba del escenario sirven como puentes para que las familias puedan empezar a hablar de todo eso. Si bien es cierto que para que empiecen las familias a hablar de todo eso deberíamos recuperar, por ejemplo, las sobremesas, pero bueno, ese es otro tema que no va en este momento. Ustedes cuando escriben, ¿no? Porque a los tres medio que les pasó lo mismo, ¿piensan en los adultos? Les estoy haciendo una pregunta desde mi más profunda dramaturgia, realmente. Pero, ¿ustedes piensan? Porque todos tuvieron como una cosa distinta, ¿no? Como que el adulto por ahí, lo que me están contando es que el adulto por ahí captó más el mensaje profundo, por decirlo de alguna manera, o la totalidad del mensaje de la obra, y los chicos se quedaron más como con parcialidades, si bien pudieron seguir el argumento total. Pero ustedes pensaron en eso, o sea, pensaron que le estaban mandando un mensaje también a los adultos, o solo a los adultos, o a todos, o cómo. Pues, bueno, creo que en nuestro caso, como un poco, como mucho de nuestro trabajo, nosotras somos actrices primordialmente, después empezamos a trabajar en la dirección, aunque ambas estudiamos dirección, y fuimos escribiendo por necesidad de construir como nuestros universos, ¿no? Un poco lo que contabas, Clayton, o sea, como desde ese lugar. Y entonces hemos intentado como, bueno, nuestro grupo se llama Proyecto Perla, nos sentimos muy herederas de toda una generación de dramaturgas que aquí en México revolucionaron el mundo de la dramaturgia, ¿no? En términos sobre todo temáticos. Es interesante porque hemos estado hablando mucho de estos temas que en algún momento fueron llamados los temas tabú en el teatro para niñas, y fue una movida, ¿no? Muy, pues, iberoamericana muy interesante, ¿no? Y nosotras decíamos, ¿cómo levantar esa bandera, digamos, ¿no? De esa revolución desde el lugar que nos toca ahora, y hemos sentido que la responsabilidad ahora está en la puesta en escena, claro que es una revolución que sigue caminando en términos dramatúrgicos, y desde la puesta en escena, cómo subirnos, digamos, a este tren que va a toda velocidad de la escena contemporánea, y no dejar a la puesta en escena para niñas en este lugar del cual nosotras queríamos escapar, ¿no? Del universo de las actuaciones acartonadas, del mundo de los colores y de la música y de cierto territorio, ¿no? Y esa es una pregunta constante que tenemos. Y también cómo nos relacionamos desde la escena, desde el arte, desde la escena que nos toca a nosotras, con las niñas y niños, ¿no? Que sentimos que siempre están sometidos a un mundo de verticalidad total, donde los adultos siempre les decimos qué hacer, cuándo hacerlo y cuándo no, porque así nos toca, ¿no? Desde la maternidad, la paternidad, desde la docencia, y justo desde el arte, o sea, cómo entender esto que coincido, Héctor, de que sea un acompañamiento pedagógico, pero que no se vuelva tampoco solo un fenómeno didáctico que les diga cómo pensar, sino que pueda abrir la conversación, ¿no? Claro. Pedagógico no, pedagógico no. No, artístico, no pedagógico. Claro, pero que la acompaña. No, claro, pero en el acompañamiento pedagógico no. Sí. No, pero coincido totalmente contigo en lo que dices, ¿no? Pero muchas veces el teatro para niñas se toma desde ese lugar, que también yo confieso que mucho tiempo estuve muy aterrada de eso, como no, lo didáctico, lo pedagógico, y descubro que en nuestras obras siempre hay un lugar donde y lo veo creo que en las tres obras que vimos ahora, los fragmentos, ¿no? Hay algo donde estamos abriendo una conversación o facilitando ciertas herramientas desde el puro goce estético y artístico
abriendo ciertas llaves para poder conversar de cosas. Y solo eso me parece que es pedagógico para cualquier edad y en cualquier forma del arte también. Pero bueno, en este buscar como cómo nos ponemos de ese lado, como que para nosotras fue clave entender que somos adultas, que hablamos desde el universo y el lenguaje del adulto, y más bien nuestro interés siempre ha sido tratar de hablar con las niñas y niños que están a nuestro alrededor. Entonces hacemos entrevistas, encuentros, abrimos ensayos para ellos, porque finalmente son ellos los que nos dan la pauta de por dónde, ¿no? Pero creo que es al revés, digamos, para nosotras el pensamiento. O sea, partimos de la idea de que pensamos como adultas y que estamos, pues eso, creando y generando desde la plataforma de la cabeza y el tejido nervioso de un adulto, y que más bien lo que necesitamos son niñas alrededor que nos vayan marcando el camino, ¿no? Como decía Day, esta obra surgió mucho de la cantidad de niñas y niños que se sintieron identificadas con la desaparición de los estudiantes, quizás por esta razón, porque ellos son estudiantes. Y entonces empezar a ver a las infancias en las manifestaciones, esto fue algo muy nuevo para nuestro país, porque las desapariciones siguen ocurriendo y porque no ha habido un trabajo de memoria, porque no puede haberlo, aunque venimos arrastrando desde el 68 y el 71. La desaparición forzada como que no fue un fenómeno histórico acotado, por un lado, y entonces estamos muy lejos de entrar a un proceso de memoria como el que quizás ya se empezó hace algunos años en Argentina, ¿no? Entonces, sí, muchas de las preguntas que se hace Emma en la obra son preguntas que nos hicimos nosotras o que nos seguimos haciendo nosotras, y muchas que niñas y niños en las manifestaciones nos hacían a nosotras, ¿no? Y en los ensayos y todo. Entonces, más bien es como para nosotras llevar la mirada hacia las niñas y niños. Sí, desde el adulto. ¿Y Clayton? Digamos, la pregunta original era si ustedes pensaban en los adultos. No sé si... Bueno, por supuesto que sí, sí. Porque sabemos que en el teatro para niños y jóvenes, por lo menos un 50% es formado por adultos, y muchas veces más que 50%. Entonces queremos también traer ese público para la obra, para que dialogue con nosotros. Entonces, creo que el primer punto es cómo llegamos a los temas y cómo llegamos a la forma de presentar estos temas. Cuando trabajamos con la puesta de El niño que jugaba a ser, el 2007, empezábamos entonces un trabajo que está desde entonces muy relacionado a esto que trae Micaela de los temas tabú o de los temas urgentes, que nos parecieron siempre muy importantes, y porque, bueno, no por ese tema de un teatro didáctico, pero sí por el sentido más amplio de lo que es el pedagógico, que como relaciona también Héctor, el teatro y la educación caminan como que lado a lado, y a nuestro público, en muchas de nuestras funciones llegamos a nuestro público un poco, en nuestra experiencia, llegamos a ese público a través de las escuelas, y muchísimas veces llegamos a ese público a través de un programa que María Inés conoce de Brasil, el Rede Sesc, que es un servicio social a los comerciarios, que hace, bueno, la función de difusión de las artes escénicas, y mucho de lo que se hace en artes escénicas en Brasil se debe al trabajo que hace Sesc, para que se llegue a las periferias, que se llegue a públicos más distintos, que no solamente aquellos públicos que quieren o que pueden, los padres y las madres que pueden llevar sus niños al teatro pagando por el boleto, y bueno, entonces sí, siempre tenemos en mente ese público, y a mí en particular me parece que en esa obra y también en otras obras que hemos hecho desde entonces, es una forma de establecer una conexión o una especie de rescate, y no hay nada de psicológico aquí, pero sí hay algo de filosófico, de existencial, que es un rescate, un reencuentro con mi propia niñez. Temas que en mi niñez o en mi adolescencia fueron, y me parece que aún son, temas importantes que dialogan con el público.
no es decir que están centradas en mí o en mi experiencia. No hago teatro documental, no hago, bueno, me gusta el teatro documental también, el teatro biográfico, pero creo que para que se pongan estos temas en el escenario, es necesario que se tenga una profunda identificación con ellos. Y creo que solamente por eso los temas urgentes o los temas tabú son importantes, para que se fale en el teatro, que se hable en el teatro, que se lleven al escenario obras que signifiquen para los artistas también, que no sean simplemente reproducciones, cosas de colores y de músicas y todo, y reproducciones de clásicos, a veces muy rasos, muy poco profundizados, y cómo buscamos también hacer una producción, generalmente yo soy el dramaturgo y el productor en mi compañía, y el director de mi compañía, entonces buscamos este diálogo con el público lo más pronto posible. Nuestras obras, como estrenan, siguen transformándose en el proceso. ¿Sí? El niño pasó por muchas adaptaciones. Empezamos con 5 actores en el escenario. Hoy tenemos 3 actores en el escenario que tienen como que hacer una revolución en el escenario para esa interpretación de 15 personajes. Y creo que sí, ahí hay una conexión que se establece con el público adulto también por el uso del humor, que siempre buscamos de alguna manera, a algún nivel, para dialogar con todos los públicos. Yo todo el tiempo pienso en el tema del adulto, pero creo que es un problema de deformación desde el comienzo, porque en realidad cuando nosotros arrancamos, una de las grandes preocupaciones era, yo también arranqué como un dramaturgo obligado a partir de dirigir un grupo, de estar generando espectáculos y de repente encontrarnos sin material y empezar a escribir y a tocar temas y a desarrollarlos. Pero cuando digo de que pienso en el adulto es porque yo recuerdo muy claramente que una de las primeras obsesiones que yo tenía era eliminar por completo, desterrar de los espectáculos que yo armaba el lenguaje que se escuchaba en esa época sobre cómo hacían teatro para chicos, un lenguaje ñoño, un lenguaje que no existe en el mundo infantil, porque solo existe en las cabezas de aquellos que creen que los chicos hablan así, cuando en realidad los chicos no hablan así, ¿correcto? Entonces, a partir de ahí sí, yo no tengo muy en claro que coincido con Clayton en que mucho más del 50% de la gente que nos viene a ver son adultos. Entonces, por ahí los espectáculos están trabajados con una intención de llegar a toda la familia, no un público determinado específicamente. Y en este caso estoy hablando fundamentalmente del lenguaje. Fundamentalmente del lenguaje, ¿no? A mí me parece que con una lengua tan maravillosamente rica como la que tenemos, nosotros no podemos desperdiciar la oportunidad de trabajar con ese lenguaje para enriquecerlo, para que las obras tengan palabras nuevas, que puedan escuchar algunos términos que son distintos, que no son los cotidianos. Y tocando un tema anterior que creo que Clayton hablaste, que era sobre el tema de la importancia de que estos textos y estos temas lleguen a los chicos, coincido en una cosa que pone Cristian en el chat. Vivimos presos de los mediadores. Y los mediadores son las directoras de las escuelas, los docentes que dicen que no, que el tema es pacatos que no quieren tocar determinados temas. Nosotros hicimos hace un tiempo una versión de una señora que no sé si conocen, una señora que se llama Perla Schumacher, de una obra que se llama Malas Palabras. Hicimos una versión bastante
muy linda para nosotros, muy querida. Y fue fantástico porque los chicos venían a ver el espectáculo y salían fascinados, hablaban, pero nosotros que habitualmente trabajamos con escuelas, fue un fracaso absoluto en las escuelas porque los docentes no querían traer el espectáculo. Entonces había una negativa por parte del docente a meterse en un tema como el que tocaba Perla en ese momento de la adopción, y entonces ahí es donde nos encontramos con que hay como en el camino hay una piedra que no es chica, que no es chica, es grande, porque todos nosotros intentamos hacer un trabajo profundo, importante, pero que llegue. Y si los canales de comunicación, si los canales que nos permitirían llegar a los chicos están frenados por este tipo de pensamiento, estamos complicados. Y todavía, por lo menos es mi opinión, en Buenos Aires estamos muy lejos de poder admitir y de que sea cotidiano la presencia en las escuelas y en la cartelera de estos temas. Sí, yo les iba a preguntar, iba a ir a eso justamente, ¿no? Si ustedes se sentían como muy solos, por decirlo de alguna manera, o sea, que estas propuestas son hechos aislados o son parte de una dramaturgia que ya en cada uno de sus países está instalada como algo cotidiano que ya nos sorprende, hablando de los tabús justamente, ¿no? Que hace 10, 12 años sorprendían mucho, ¿ya se instaló o no se llegó a instalar eso? Yo diría brevemente que en México yo creo que está instaladísimo ya hace muchísimo tiempo. Hay una comunidad de teatreras y teatreros que hace teatro para niñas y para jóvenes y que es como muy potente. Como hubo también un cambio que yo siento que es así la vuelta de tuerca crucial para el presente y el futuro en el teatro para niñas en México, y es que empezó a haber materia universitaria de teatro para niñas, tanto de puesta como de dramaturgia en la universidad, porque antes había una sensación como de salir de la escuela y hacer teatro para niñas porque es lo que se vende, ¿no? Y entonces creo que todos estos años esto que hablábamos, ¿no? De estas dramaturgas sobre todo, y después esta oleada que vino de puesta en escena, sí ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Hay una programación muy vasta, hay festivales. En el Centro Cultural del Bosque, por ejemplo, hablando solo de la Ciudad de México, que es un centro cultural donde hay muchos teatros del Estado. Bueno, ahora no, obviamente, por la pandemia, pero era un espacio donde normalmente las familias llegan a mansalva a ver qué hay, ¿no? Incluso la programación es escalonada, porque si no alcanza entradas para uno, entro al otro. Entonces hay un público siempre así muy cautivo y muy asiduo al teatro para niñas, ¿no? Y sí creo que para nada diría que estamos solas o que fuera un caso aislado, ¿no? Al contrario, o sea, hay una generación y vienen generaciones detrás como muy fuertes y potentes pensando en el teatro para las jóvenes audiencias y para las infancias con mucha seriedad, desde lugares muy diversos y con los temas, ya incluso se hacen bromas al respecto, ¿no? Entre teatreres de un poco como decir, yo ya no quiero ver teatro para niños porque no quiero llorar más, ¿no? Los adultos lo dicen, los teatreros y teatreras. Y entonces yo siento que también se está empezando a buscar por otro lado, como si veo algunas propuestas, empiezo a identificar algunas propuestas donde se empieza a soltar un poco esos temas para ir a lo mejor a otra, no creo que volver a lo de antes, pero sí empezar a buscar historias de pronto más sencillas, donde está muy subrayado como el goce estético, plástico, visual, y pues sentiría que un poco va por ahí la cosa, no sé, Day, si quieres completar algo. Yo un poco abonando a lo que dice Mica, donde en efecto Proyecto Perla es una de muchas compañías que hay en México que están muy concentradas, muy apasionadas en el trabajo para niñas, niños y adolescentes, donde creo que también ahora se está abriendo una brecha muy grande en México de teatro específico para adolescentes. Ya hay en este lugar, Centro Cultural del Bosque, hay
ciertos días que solo es teatro para adolescentes, lo cual también siento que es una batalla reciente y muy buena de haber ganado, ¿no? De que de pronto los adolescentes veían teatro para adultos o para niños, ¿no? Y no había nada que les hablara específicamente a ellos, y ahora cada vez hay más de eso. Y por otro lado, abonando a esto que dice Mica, sí siento que ahora las compañías que hay están empezando a tener muchas investigaciones actorales, justo plásticas, estéticas, además de temáticas. Y también se vino ahora esta ola de teatro para bebés en México también. Sí. Yo no tengo mucha experiencia, de hecho nula experiencia en teatro para bebés, pero sí hay festivales, compañías, eso, muy específicas de teatro para bebés, teatro para niñas y niños y teatro para adolescentes. Sí, bromeamos a veces así de que a veces yo hasta prefiero ver teatro para niñas y niños que para adultos a veces, ¿no? Como que sentimos que es una ola muy grande acá en México, en todo el país, no solo en la Ciudad de México. No, nosotros no. Acá el teatro para adolescentes no existe, no está, digamos, no hay programaciones, no es casual, los teatros oficiales, ni siquiera los teatros oficiales tienen un espacio que podrían bien tener, yo que sé, un complejo como el San Martín, que tiene 5 salas, bien podría tener un espacio dedicado a los adolescentes, y no existe. Sí está el teatro para bebés, aunque en mi caso me cuesta mucho decir que es teatro para bebés, ¿bien? Pero eso es una discusión de otro tipo. Tenemos una lista, el virtual, el para bebés. Sí, podemos discutir, pero eso no me parece que sea el tema de esta charla. Acá pregunta Carla si el público adolescente en México responde, si va al teatro. Además, aparte en el programa de teatro escolar, cuando existía, bueno, existe, cuando ahora quién sabe, después de la pandemia, hay también como teatro nada más para secundarias y bachilleratos. Entonces, como que sí es una beta que sí, que está muy, muy viva y cada vez más en México. Y bueno, de teatro para bebés yo también me encantaría tener esa discusión porque a mí también me cuesta trabajo entenderlo. Pero de teatro escolar es que, ay, perdón, es que acá en México es un programa nacional que es del Estado. Es un programa de la Secretaría de Educación con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, como venía funcionando, ahora después de la pandemia no sabemos qué quedará en pie, pero un programa que lleva muchísimos años y se hace un comité tanto de artistas como de docentes que eligen una programación de teatro tanto para primera infancia, primaria baja, primaria alta y secundaria. Y tiene tanto el teatro va a las escuelas como las escuelas van al teatro. Entonces, eso en su época de gloria, que nos tocó vivir hace muchos años, era increíble porque, bueno, audicionabas, ¿no? Los grupos audicionábamos y si quedábamos elegidos, dábamos 15 funciones a la semana en horario escolar, ya sea en el teatro, repitiendo la obra una y otra vez porque venían los autobuses llenos de chiques, o si tenías una obra que era apta para el aire libre, dabas la función en la escuela, ¿no? Y esto es un programa nacional, se hace en todos los estados, mayor o menor medida, y bueno, es un programa por el cual específicamente las teatreres peleamos bastante cada año para que tenga su recurso y se siga haciendo, porque es también, como decía Héctor, hay que de pronto, como el equivalente a los mediadores, supongo, los docentes que pueden llegar a censurar algunos temas, sin duda, pero bueno, por suerte siempre está el consejo artístico que podía impulsar, ¿no? O darle la vuelta de pronto. Estás hablando de Disney. Disney. No, para nosotros es Disney eso, sí, sí. Pero fue de broma, ¿en serio? No, y sí tenemos claro que es un privilegio. No, pero estamos a años luz, ni empezamos. Sí. Ni empezamos. Vos, sin duda es un modelo que valdría la pena replicar, o sea, conocer y replicar. Pero mirá qué ejemplo, es un ejemplo. Lo que pasa es que partimos del Estado, ¿no? El Estado pensando en que esto es una herramienta como la gente. Y nosotros, fíjate que estamos discutiendo en este momento con un gobierno
con un gobierno, no, con todos los gobiernos que dicen y que se han llenado la boca de que Argentina es un lugar en donde el teatro, la gran cantidad de espectáculos y todo, y ante la pandemia estamos totalmente abandonados a nuestro destino. O sea, cuando les conviene, somos una fuente de cultura, ¿viste? Oh, vengan a Buenos Aires a ver espectáculos y todo. Pero resulta que ahora se van a cerrar la mitad de las salas porque no van a poder seguir adelante y estamos en el medio de la nada. Pero me parece que ahora, son políticas culturales. Perdón. No, yo creo que vos, Mica, decías que desde que en la universidad existía la carrera de teatro para niños y jóvenes en sus diversas ramas, había crecido muchísimo y profundizado muchísimo la actividad teatral en ese rubro, pero yo creo que también en los programas que el gobierno mexicano sostuvo, como el teatro escolar, Alas y Raíces, todos estos programas que hace años que los tienen, también ayudó muchísimo a desarrollar el teatro, porque la posibilidad de trabajo más o menos seguro también hace que las compañías, ¿no? y el concursar permanentemente, y el apoyo de los talleres, que me acuerdo que creo que era el Alas y Raíces, que iban los tutores a los pueblos, a las otras ciudades a hacer el seguimiento de las puestas en escenas, ¿no? Programas realmente maravillosos, o sea, realmente no alcanza con el talento solo, como dice Héctor, o sea, con eso no hacemos nada si no hay políticas de apoyo y de desarrollo. Sí, sin duda, y eso va generando nuevos programas, ¿no? Nosotros también tenemos acá en México el privilegio de tener el FONCA, que es un fondo que anualmente da fondos para distintas cosas, y, por ejemplo, antes si tú tenías un proyecto para niñas, pues concursabas por un fondo que concursaban todos los teatreros, ¿no? Y ahora ya hay uno específico de teatro para niños y de artes en general para jóvenes audiencias. Entonces también como que esa especificidad ha ido haciendo que también haya programas públicos pensados de esa manera, ¿no? Entonces, sí, eso sin duda, a mí que me ha tocado, bueno, fuimos con cosas pequeñas a Buenos Aires, con Malas Palabras también, pero que nos ha tocado ir a Argentina y estuvimos en Colombia, o sea, ver las realidades de los teatreros y teatreras en otros países, y sí, sin duda, en México esos programas hacen una diferencia importante, y ahora pues estamos peleando muchísimo para que no desaparezca. Bueno, ¿y cómo está la cosa en Brasil? Y ya vamos terminando, o va siendo la hora. Bueno, ese tipo de programa que describió Micaela, tenemos poco en Brasil, tenemos muy poco en Brasil, y aún se hace mucho se ofrece mucho poco, muy poco en comparación con lo que se ofrece al teatro para público adulto. Aún se tiene esa distinción muy grande, aún se pagan cachés más altos al teatro adulto y más bajos al teatro para niños y jóvenes. Pero coincido con lo que dice Micaela sobre ese tema de la difusión y de cómo algo como un movimiento que se va creando como los últimos 15 o 20 años quizás, que es bastante impulsado por los gobiernos populares que tuvimos acá en el comienzo de este siglo, pero también con la investigación académica que hemos tenido, con las disciplinas de teatro, de teatro para niños y jóvenes, en las escuelas de teatro, más para los docentes que para los actores y directores. Aún mucha gente sale de la universidad, y ese es un gran problema, que sale de la universidad y va a hacer teatro para niños y jóvenes porque es como una etapa para que se llegue al teatro adulto, ¿sí? Sin que se haya investigado, se haya estudiado ninguna de las especificidades de la infancia o del teatro, del hacer escénico para niños y jóvenes. Eso es una gran cuestión. Pero también han impulsado mucho ese movimiento de lo cual creo que mi trabajo y el trabajo de muchas compañías y de muchos dramaturgos y dramaturgas forma parte,
que son los festivales nacionales y los festivales internacionales, y también el trabajo que hace ACITEF Brasil, como ahora hace 25 años ahora. Y se va creando entonces con ese movimiento, esa percepción del teatro, de las artes escénicas, como no como una distinción para decir que hay teatro para niños y jóvenes y hay el teatro, teatro del oprimido y el teatro épico y el teatro físico y el teatro tal y tal y tal, que es como si fuera solamente, como si hubiera solamente investigación en el teatro para el público adulto. No, se hace mucha investigación. Acá incluso mucho se crea para estas súper jóvenes audiencias de los bebés, el teatro para primera infancia. Hay una investigación muy grande, muy fuerte, y que trae entonces esa reflexión de que no se debe de tener, bueno, ese es un mundo ideal, ¿no? No se debe de tener esa distinción entre teatro para niños, teatro para jóvenes, teatro para público adulto, porque eso crea una forma de distinción que es también económica, que es también social, que es también cultural. Y bueno, eso se va cambiando de a poco. Ese teatro para público joven, para público adolescente, y me parece que es aún bastante... está en un comienzo aún en Brasil. Se produce poco en realidad, y aún se busca ese lenguaje que está que refleja mucho lo que se hace para adolescentes en la televisión. Hay programas de televisión que son muy populares para los jóvenes en la televisión abierta. Entonces eso ha reflejado mucho en la producción que se hace, como si solo le interesara a los jóvenes, a los adolescentes, hablar sobre sus cuestiones románticas, sobre sus problemas sexuales, súper rasteros, nunca profundizándolos, por supuesto, que hay mucho que investigar sobre la sexualidad, sobre el amor, sobre el afecto. Entonces creo que ese sí es un espacio que aún estamos buscando y aún intentando encontrar a ese público que sí empieza a ir al teatro cuando es niño o niña y después no sabe dónde están los teatros. Después quizás vuelven cuando son adultas y adultos. Bueno, la verdad que se fueron abriendo un montón de temas en los que podríamos seguir discutiendo, como en las obras. Pero se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir. Nada más agradecerles mucho haber estado acá y su participación. Gracias, Cristian, por invitarnos a participar del festival. Saben que las obras se pueden encontrar en la página del CELCIT, www.celcit.org.ar. Ahí hay un link de publicaciones, así que pueden leer las obras enteras y otras. Y bueno, gracias por este maravilloso momento a todos.